Muy buenas tardes. Les presento la clase de hoy que corresponde al tema de VIH-Sida en la adolescencia. El resultado de aprendizaje asociado a esta clase corresponde al valorar la situación de salud sexual y reproductiva en la adolescencia. Los objetivos de esta clase son primero describir algunas generalidades de la infección por VIH, segundo reconocer el contexto epidemiológico de la infección por VIH-Sida, específicamente en la población adolescente. Tercero, identificar aquellas medidas preventivas aplicadas en la población adolescente que intentan frenar entonces esta cifra que va en ascenso de la población joven. Debemos iniciar esta clase, ¿cierto?, preguntándonos qué es el VIH. El VIH sabemos que es un virus de inmunodeficiencia humana y es un virus que infecta principalmente las células del sistema inmunitario y como infecta este tipo de células, como los linfocitos CD4, va destruyendo entonces la capacidad que tiene el cuerpo de defenderse contra diversas infecciones y en etapas más tardías de la enfermedad puede también generar algunos tipos de cáncer. Este virus, bueno, se ha descrito que fue una transmisión zoonótica desde el chimpancé hacia el humano hace ya varias décadas y en esta primera etapa de infección aguda por VIH nosotros podemos ver un estado parecido o similar a un estado gripal donde la persona a la que se le ha transmitido esta infección, ¿cierto?, va a presentar un tipo de gripe con fiebre alta, con alguna inflamación de ganglios linfáticos, sudores nocturnos, fiebre, puede presentar dolores musculares, entonces es bien difícil establecer que un cuadro así se debe precisamente a esta primoinfección, que es la primera etapa, como les menciono, o etapa de infección aguda, ya que se puede confundir con alguna otra patología que genere la misma sintomatología. Entonces es raro que alguien sospeche inmediatamente que estuvo expuesto o expuesta al VIH a no ser de que tenga una fuente conocida. Sin embargo, como les menciono, los síntomas son tan inespecíficos que en esta primera etapa suelen confundirse con cualquier otra infección. Es importante que ustedes reconozcan algunas características particulares de este virus de la inmunodeficiencia humana. Como ya les mencionaba, se ha establecido que esta transmisión del chimpancé al humano, que es una transmisión zoonótica por definición, ¿cierto?, se realizó a través de la caza y el consumo de carne contaminada con este virus, ya que los chimpancés presentan un virus similar que se llama VIS, que en el fondo es virus de inmunodeficiencia símica. Este virus del VIH pertenece además a la familia de los lentivirus. Esto quiere decir que es un virus que se demora mucho tiempo en generar alguna sintomatología asociada a la infección. Ya si es que nosotros sacamos desde la historia natural del VIH esta primera infección o infección aguda, los síntomas que siguen a continuación se pueden tardar varios años en que aparezcan y es ahí también una dificultad para hacer el diagnóstico. Pero eso hace referencia a los lentivirus. Cuando nosotros hablamos de infección por VIH, si bien nosotros hablamos de un virus en general, sabemos que el VIH tiene distintos subgrupos, ¿cierto? Y aquí se clasifica entonces VIH-1, que es principalmente el VIH responsable de la epidemia del VIH a nivel mundial, y el VIH-2, que es un virus que es menos patógeno, es menos transmisible y que particularmente se ha visto en población africana. Las cepas del VIH además se clasifican en otros grandes grupos con letras, ¿cierto? Y se van identificando estos subgrupos que en el fondo más que nada es para que tengan una visión general, pero estos grupos sí sirven, por ejemplo, en el momento de establecer el tipo de terapia que uno puede entregar a los pacientes que viven con VIH. Dentro de estos subgrupos, el grupo M es el principal involucrado en la diseminación del virus y eso es el grupo que se estudia particularmente, como les menciono, para las terapias. Cuando miramos la historia natural de la infección por VIH, nosotros vamos a tener desde el contacto, habitualmente un contacto sexual, una primera etapa de infección, ¿cierto?, que corresponde a esta infección primaria y este síndrome de infección aguda o diseminación viral, que es cuando se presenta entonces este similar a estado gripal, aunque hay pacientes que pueden no tener ninguna sintomatología en el primer contacto con el virus. Y aquí en este cuadro ustedes ven cómo se desarrolla naturalmente la infección por VIH a medida de las semanas, meses y años que continúan a la transmisión del virus y por lo tanto aquí hay dos situaciones claves, muy general, ¿cierto?, que tiene que ver por una parte con lo que está en rojo, que son las copias del virus que se van estableciendo a medida que avanza la infección y que eso se define como
carga viral, y por otra parte está el recuento del linfocito CD4, que son nuestras defensas, ¿cierto? Y cómo estos se van modificando a la vez que el virus se va replicando en nuestro cuerpo. Entonces, si uno mira esta infección a lo largo de los años, vamos a tener esta infección primaria o este primer contacto, este síndrome de infección aguda, si es que aparece, ¿cierto? Esta gripe grande. Y luego de eso, al pasar los meses y los años, se establece un periodo de latencia clínica, que en el fondo es un periodo que está caracterizado por no tener síntomas ni signos asociados a la infección por VIH. Y es en este periodo es que si las personas que a las cuales se le ha transmitido la enfermedad, ¿cierto?, no tienen una periodicidad en tomarse exámenes, por ejemplo, pueden pasar fácilmente varios años antes de que tengan algún síntoma constitucional, como ustedes ven acá, que van a estar principalmente asociados a algunas infecciones recurrentes, infecciones por microorganismos que no son habituales, y también pueden empezar algunas enfermedades oportunistas como el cáncer, por ejemplo, y a veces a través del estudio de esa enfermedad se llega al diagnóstico de la infección por VIH. Lógicamente, si durante este periodo no hay tratamiento, ¿cierto? La persona que ha contraído la infección va a fallecer, y va a fallecer por alguna enfermedad complicada, ¿cierto?, por la infección por VIH, porque si usted mira la curva de los linfocitos CD4, que está en azul, ustedes van a ver que finalmente a través de los años se empieza a perder esta cantidad de linfocitos, por lo tanto ya el cuerpo no tiene cómo defenderse frente a las diversas infecciones que vienen detrás de la infección por VIH. Para que ustedes reconozcan, el VIH tiene una forma de replicarse que es en el fondo es uniendo estas partículas virales a la superficie del linfocito CD4. Aquí no es relevante que ustedes se aprendan lo que está descrito, sino que más bien les quiero mostrar con esta ilustración que el ciclo de vida del virus del VIH es un ciclo complejo. El hecho de que sea un retrovirus significa que desde el ARN va a generar ADN viral, saliendo en el fondo del linfocito CD4 y infectando otras nuevas células. Y lo que tiene de relevante este ciclo de vida del VIH, que tiene 7 etapas, es que precisamente los tratamientos asociados a la infección por VIH van a tratar de incluir alguna de estas etapas para hacer que el virus no se siga replicando. Y habitualmente esta terapia combina más de un medicamento y por lo tanto intenta atacar, por ejemplo, el ensamblaje del virus, o inactiva la fusión, inactiva la gemación, y por lo tanto ataca más de un mecanismo de replicación viral, y por lo tanto por eso son tan efectivos. Si nosotros tuviéramos que ver esta infección por VIH y su evolución a través del tiempo y de cómo se comporta respecto de nuestro sistema inmune, podríamos ver algo como lo que se explica con estos tubos, ¿cierto? Nosotros antes de la infección tenemos todos nuestros linfocitos CD4, que en general uno tiene la idea, ¿cierto?, de niveles entre 1000 a 1200 células, y esto lo vemos más o menos con este tubo, ¿cierto? Un tubo lleno de linfocitos que son estos azules. Cuando ocurre la infección, en las primeras semanas y meses, este virus del VIH, que está aquí identificado como esta bolita roja, ¿cierto?, comienza a replicarse en nuestro sistema inmune durante la infección aguda, que es cuando más replicación viral hay. Y luego de eso, a medida que avanzamos en el tiempo, ustedes ven como estos frasquitos se van vaciando, entre comillas, de los linfocitos CD4, y cuando avanzamos más en los años, particularmente en estos tubos, vamos a encontrar mucha carga viral, ¿cierto?, y menos linfocitos CD4, lo que en el fondo se va a transformar eh, tardíamente, si es que no hay tratamiento de por medio, en la etapa final de esta infección, que corresponde al síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. ¿Ya? Por lo tanto, antes de esto vamos a tener personas viviendo con VIH, que es la terminología que ustedes deberían utilizar, y si no hay tratamiento de por medio y ya ocurren estas enfermedades típicas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, nosotros hablamos ya de la etapa SIDA. Respecto de la transmisión del virus del VIH, sabemos que hay distintos líquidos corporales que transmiten esta infección, y estos líquidos, ¿cierto?, están asociados particularmente a la sangre, al semen, las secreciones vaginales, la leche materna, el líquido preseminal, las secreciones rectales, y por lo tanto aquí entonces cuando nosotros hablamos de transmisión sabemos que
Y particularmente la transmisión del virus está asociada a las relaciones sexuales, ¿cierto? Sin protección, pero que también puede haber otra forma de transmisión del virus si nosotros utilizamos jeringas, por ejemplo, durante la utilización de drogas intravenosas, a través del periodo perinatal también, ¿cierto? Y lógicamente cuando nosotros hablamos de esta infección vamos a saber que de acuerdo a la historia natural, mientras más carga del virus haya, es más probable la transmisión. Entonces, si una persona tuvo una relación recientemente con alguien que vive con el virus y está en esta primera etapa aguda de transmisión del VIH, donde la carga viral es muy alta, es muy probable que si tiene un encuentro sexual con otra persona nueva, esa persona fácilmente puede adquirir la infección porque la carga viral es muy alta. Entonces, a mayor carga viral, más probable la transmisión. También es más probable esta transmisión si hay una úlcera genital, en el fondo quitamos la barrera de la piel y por lo tanto es más fácil que se transmita el virus. Y es importante también que ustedes eviten utilizar la palabra contagio, ¿cierto? Porque cuando nosotros hablamos de contagio es como que yo me encontré con algo y lo adquirí, pero sin embargo lo correcto es hablar siempre de transmisión del virus. Vamos a hablar ahora entonces de la epidemiología asociada a la infección por VIH-Sida. De acuerdo con las estadísticas mundiales sobre el VIH de ONU-SIDA para el año 2024, ustedes pueden ver en esta tabla una evolución de distintos parámetros asociados a la infección por VIH desde el año 2000 al año 2023. Por ejemplo, en el establecimiento del número total de personas que viven con VIH en el mundo, para el año 2000 se estimaba que era alrededor de 27 millones. Sin embargo, para el año 2023 esta cifra alcanzaría casi los 40 millones de personas. No podría ser inmediatamente el análisis de que si han aumentado las infecciones, ¿cierto? Por una parte se ha hecho más diagnóstico, pero también que la sobrevida de las personas es que viven con VIH, si la comparamos del año 2000 al año 2023, mucho más larga, ¿cierto? Porque los tratamientos han evolucionado y hay una mejor calidad de vida asociada también al uso de esos medicamentos. Respecto de las nuevas infecciones por el VIH, aquí nosotros sí vemos que hay una reducción de más de la mitad del año 2000 al año 2023, que las muertes relacionadas por VIH-Sida en el año 2000 fueron alrededor de 1.8 millones de personas, sin embargo para el año 2023 fueron 630.000. En el caso de las nuevas infecciones por VIH en adultos, o sea, personas a partir de los 15 años, de acuerdo a la clasificación de UNO-SIDA, también es menor, ¿cierto?, si comparamos el año 2000 con el 2023. Y respecto de las infecciones, además, nuevas infecciones por VIH en niños, o sea, hasta 14 años, también se han reducido dramáticamente desde el año 2000 al año 2023. Respecto de este otro parámetro, ¿cierto? Personas que viven con el virus con acceso a la terapia antirretroviral, ustedes ven que ha aumentado significativamente, hay más disponibilidad de recursos y también eso habla, ¿cierto?, de cuál es el costo económico que se ha establecido para que se puedan generar estos tratamientos y tratar de frenar de alguna manera esta epidemia. Si bien uno ve aquí muchos números, ¿cierto? Es importante saber que la ONU-SIDA se había establecido como objetivo para el año 2025 tener alrededor de 250.000 muertes asociadas al VIH. Y es probable que, de acuerdo a esta información, es difícil de alcanzar porque ya sabemos que solo en el 2023 fueron 630.000 muertes. Entonces, eso se traduce prácticamente que en el 2023 falleció una persona por VIH al minuto en el mundo, ¿ya? Existen diversas situaciones que pueden generar que diversos grupos de personas estén más expuestas al VIH y así como ONU-SIDA para el año 2024 estableció que la prevalencia de la infección por VIH era más frecuente, por ejemplo, en las mujeres jóvenes y niñas entre 15 a 24 años de edad, particularmente en África Oriental y Meridional, entre hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales, entre personas que se inyectan drogas, personas trans y algunas personas que viven en prisión. Aquí se hace referencia a grupos claves, o sea, trabajar más específicamente en estos grupos, pero ya se deja de lado el concepto de
grupos de riesgo, ya que minimiza la exposición al virus en otras personas que no estén incluidas dentro de estos grupos, ¿ya? Entonces ya no hablamos de grupos de riesgo de adquirir la infección, sino que son grupos claves donde trabajar. Respecto de Chile, nosotros vemos las estimaciones de Spectrum para el año 2021. Spectrum es un sistema matemático donde se van haciendo estas proyecciones y ustedes ven que desde el año 2000 al año 2020 el ascenso es muy marcado respecto de las nuevas infecciones. Si vamos ahora a ver cómo es el comportamiento de las tasas de nuevos casos confirmados por VIH por grupo de edad y por año en Chile desde el año 2010 al año 2022, sabemos que el grupo de adolescentes de 15 a 19 años, pensando específicamente en la población que estamos estudiando en este colectivo, es un grupo que ha tenido un comportamiento al alza y que aquí ha tenido algunas dificultades respecto del manejo post pandemia, por lo tanto ahí pudieran generarse algunas alteraciones tanto en los nuevos diagnósticos como en el acceso al diagnóstico, ya sea con exámenes de sangre o con campañas, porque estuvimos todos encerrados en esos tiempos, ¿cierto? Por lo tanto se hizo efectivamente menos diagnóstico. Si nosotros miramos este gráfico, se presentó un aumento de 17.5 casos por 100.000 habitantes el año 2010 hasta 37.1 casos en el año 2018. La frecuencia luego disminuye a 22.8 por 100.000 en el año 2020, ya en el contexto de la pandemia por COVID, pero en el año 2022 aumentan nuevamente los casos, siendo 27.2 por 100.000 habitantes. Entonces, de acuerdo con el Instituto de Salud Pública, hubo un aumento de un 7% de los casos de detección de VIH en el país durante el año 2022 y eso significó 5.401 nuevos diagnósticos. Aquí tienen una tabla que muestra que esto del ISP, la sección SIDA, cuáles son los casos confirmados de VIH desde los años 2013 a 2024 y ustedes ven cómo este comportamiento post pandemia, ¿cierto?, hizo que el año 2020 prácticamente se redujeran más de un 30% los diagnósticos y avanzando en los años, aparentemente esta curva va aumentando nuevamente, ¿ya? Entonces, para el año 2023, por ejemplo, habían 4.795 casos nuevos y el 40% de estos se estableció en personas entre 25 a 34 años, o sea, personas muy jóvenes que con toda seguridad estuvieron presentes, ¿cierto? O se les transmitió la infección cuando eran más jóvenes aún, ¿cierto? Y probablemente pudo haber sido también durante la adolescencia. Respecto de las muestras confirmadas para VIH, la sección SIDA del Instituto de Salud Pública tiene una forma particular de exponerla. Ustedes pueden ingresar y tiene una plataforma que ustedes pueden ir modificando de acuerdo a fecha. Entonces, por ejemplo, en el año 2021, en el ISP se recibieron, por ejemplo, en enero 768 muestras reactivas, ya sea de sangre venosa, o de derivadas, por ejemplo, de la toma de test rápido, y de ellas más o menos se confirma entre un 55 y un 60% de las muestras. Si ustedes miran cada uno de los meses, más o menos ese es el porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Y por eso se los muestro que en el fondo no todos los exámenes que están reactivos en el sistema, ya sea sistema público de salud o sistema privado, perdón, van a volver como muestras positivas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos frente a una persona y tenemos que informar que su muestra está reactiva y que tiene que ser estudiada por el ISP, hay una alta chance de que esa muestra pueda volver negativa. Obviamente que si es una persona con conductas de alto riesgo para la transmisión del VIH, es probable que llegue positiva, pero también tenemos falsos negativos, particularmente asociados a la gestante. Entonces es relevante tener la tranquilidad respecto de esperar el resultado del ISP en los tiempos que corresponden. Los casos confirmados por VIH según el ISP para el año 2024 fueron en total hasta diciembre 4.300 casos. De estos casos, ustedes ven que aquí está en verde el mayor porcentaje de personas que viven con VIH, que son nuevos casos, corresponden a personas entre 20 a 39 años y que para el año 2024, por ejemplo, la confirmación en adolescentes fue de 110 personas.
Si nosotros vamos a lo que ocurrió en el año 2023, esta muestra en total fueron 119, por lo tanto la diferencia entre un año y otro no es una variación que sea significativa. En Chile existe la ley de VIH desde el año 2001 y esta ley establece, ¿cierto?, que la ley 19.779 establece que el examen del VIH es un examen que debe ser siempre voluntario, confidencial y que para la realización de este examen debemos además contar con un consentimiento informado. ¿Qué quiere decir esto? Que la decisión de realizarse o no el examen es un derecho que tienen las personas que pueden ejercer y que además tienen el derecho por ley de ser informadas adecuadamente acerca de lo que significa vivir con el VIH-Sida y lo que corresponde al examen de detección, ¿cierto? Y que por lo tanto nosotros debemos hacer una consejería previa a la toma de este examen. También la ley 19.779 resguarda los derechos de las personas respecto a la prevención, al diagnóstico, al control y el tratamiento del VIH, como cautela también el libre e igualitario ejercicio de los derechos de las personas que viven con VIH, lo que se traduce, ¿cierto?, en impedir las discriminaciones para el acceso a la educación, el trabajo, la salud, y en el fondo no puede estar supeditado el ingreso o el acceso, ¿cierto?, a la educación, trabajo y salud a la toma del examen. Específicamente cuando hablamos de la población adolescente, en el año 2018 se aprobó un protocolo para la información, el apoyo y manejo de seguimiento de los adolescentes que tenían una edad superior a 14 años y menores a 18, esto con el objetivo de facilitar el acceso al diagnóstico de VIH para los adolescentes. Por lo tanto, se generó una modificación a la ley 19.779, permitiendo que las personas que tengan edad igual o superior a 14 años y sean menores de 18 puedan consentir por sí mismos la realización del examen. O sea, ya no necesitaban entonces la autorización de sus padres o de un tutor. Y en este caso la misma ley mandata que en caso de ser este examen positivo, el resultado del examen de las personas en este rango de edad, o sea, entre 14 y 18 años, se debe informar de este hecho a un representante legal. Por lo tanto, también es obligación de la persona que realice la consejería en adolescentes guardar información de sus tutores legales o los padres para hacer posteriormente la consejería. Respecto del diagnóstico, aquí hay un ejemplo de la toma del test rápido para VIH. Nosotros tenemos que hacer la información y orientación, solicitar la firma de consentimiento informado, realizar una punción digital si es una toma de test rápido, esperar la lectura y la interpretación y la entrega de los resultados, dependiendo del tipo de kit, pueden ser 15 a 20 minutos. Y respecto de los posibles resultados y procedimientos, vamos a tener un resultado que está no reactivo, o sea, se traduce en negativo y se entrega de manera inmediata el resultado. Por otra parte, si el resultado está reactivo, requiere de la toma de una muestra de sangre venosa y posteriormente el envío de esta muestra al ISP. Y una vez que el ISP emite su informe, se entrega el resultado con la consejería que corresponde a la consejería Postex. Es importante saber que dependiendo del tipo de kit que se utilice para hacer el diagnóstico, ¿cierto?, o la lectura de la muestra, vamos a tener algunas diferencias respecto del periodo de ventana en que yo necesito repetir nuevamente el test, y por lo tanto aquellos test que son de cuarta generación, o sea, son kits más nuevos que se utilizan en el laboratorio e incluso también para la autotoma, habitualmente el periodo de ventana corresponde a 2 a 4 semanas. Si es un test de tercera generación, el periodo de ventana aumenta a 12 semanas, o sea, podemos estar con una persona en periodo de ventana por 3 meses. Entonces, ahí es importante saber con qué kit se está realizando la lectura del resultado. Respecto ya del manejo, ¿cierto?, y las diversas estrategias que se han utilizado para tratar de frenar de alguna manera el impacto del VIH en la población, se estableció como estrategia nacional de salud. Yo aquí, bueno, esto es un documento muy grande, pero particularmente el objetivo estratégico número 3, que corresponde a desarrollar hábitos y estilos de vida saludables que favorezcan la reducción de los factores de riesgo asociados a la carga de la enfermedad de la población,
Y aquí está, bueno, de los temas que se han propuesto como objetivo para los adolescentes, aumentar la prevalencia de la conducta sexual segura y particularmente se han definido algunos resultados esperados. Uno que es el fortalecimiento de la promoción del sexo seguro y la prevención del VIH y ITS. Y en segundo lugar, ¿cierto?, la población informada sobre salud sexual y reproductiva, que en el fondo establece la comunicación social de apoyo destinada particularmente a la población adolescente y la población joven. Respecto de dónde pueden acceder los adolescentes a tomarse un test de VIH, bueno, aquí las personas pueden acudir a un establecimiento de atención primaria de salud, independiente de dónde esté inscrito o de su previsión, y puede solicitar también el test rápido o test visual, que puede estar disponible de manera inmediata, y si no, se puede citar a la persona a tomar una muestra de sangre, a lo mejor si queremos además tomar otro tipo de muestra, por ejemplo, para detección de sífilis o hepatitis B, de acuerdo lo que requiera la persona. De no poder realizarse en ese momento, la persona va a ser informada, ¿cierto?, de esta situación y se le señala el horario en que pueda estar disponible esta muestra, pero en general pueden acudir a cualquier CEFAM, consultorio, posta que tengan cerca para tomarse la muestra. También pueden acceder al test de ELISA, ¿cierto?, en los centros de VIH, UNACES, laboratorios privados, incluso sin orden médica, y en distintos centros médicos donde puede haber un laboratorio. Y también se puede tomar en distintas campañas de difusión y prevención, las que se realizan continuamente en universidades, colegios, las poblaciones. A veces hay trabajo extramuros que van a la comunidad cuando hay algún evento musical, etcétera. Entonces también ahí los adolescentes pueden acceder de manera gratuita, y si tienen entre 14 y 18 años, hacerlo de manera privada, digamos, sin necesitar el apoyo o la presencia de un tutor. Importante recordar que una vez que ocurre el diagnóstico y sabemos que hay una nueva persona que vive con VIH, tienen el derecho a ingresar como un problema de salud número 18, que corresponde a las garantías explícitas de salud o GES, y por lo tanto aquí cubre el GES desde la sospecha o por la solicitud de cualquier persona residente en Chile, y esto incluye el diagnóstico, los exámenes, el medicamento, el seguimiento, y por lo tanto hay plazo definido, y esto corre obviamente para FONASA, para ISAPRE, pero no corre, por ejemplo, para otro tipo de previsiones como las asociadas a las Fuerzas Armadas. Respecto de la consejería necesaria para realizar el test de VIH en adolescentes, aquí se han establecido dos tipos de consejería: la que está relacionada con la consejería previa a la toma del test y la consejería posterior al test. En la consejería del pretest, nosotros deberíamos informar respecto del carácter confidencial y voluntario del examen, que es lo que establece la ley, ¿cierto? Informar sobre el VIH y SIDA, algunas generalidades, explicar cómo se toma la muestra, cuál es el periodo de ventana, los resultados probables, indicar también la fecha de entrega del resultado o derivar a esta persona si corresponde, y o solicitar, ¿cierto?, la información la información de los padres o tutores, y también solicitar la firma del consentimiento informado para la toma de la muestra. Siempre tiene que estar el consentimiento. Respecto de la consejería post-test, se entrega un resultado que esta entrega es presencial. Se tienen que informar medidas preventivas y reforzarlas, particularmente si este examen está positivo, porque la idea es cortar la cadena de transmisión y no exponer tampoco a la persona con un nuevo diagnóstico a otro tipo de infecciones. En casos positivos, contactar a la madre, al padre, al tutor legal y derivar a UNACEF, que son los centros especializados para hacer el ingreso y el inicio de tratamiento. Y además referir al control de salud integral del adolescente si corresponde, que aquí particularmente en aquellos casos que son negativos, y por lo tanto aquí hay que promover la prevención de esta infección y mejorar entonces algunas conductas, si es que nosotros identificamos algunas conductas sexuales de riesgo. Respecto de la prevención, aunque ya hemos hablado un poco de ello, aquí se establece la estrategia de prevención de las infecciones de transmisión sexual del año 2020, que es del Ministerio de Salud, en respuesta también a la solicitud de ONU-SIDA de frenar esta epidemia del VIH. Entonces,
se establece un esquema de prevención combinada del VIH que tiene que ver con algunas implicancias biomédicas, ¿cierto? En este gráfico de torta, donde están incluidos, por ejemplo, la entrega de condones, lubricantes, la terapia antirretroviral, el PrEP, que es la profilaxis preexposición, la profilaxis postexposición, también el diagnóstico y tratamiento de otras ITS, los servicios de prueba de VIH, que en el fondo la idea es que sea más masivo. Desde el punto de vista estructural también hay algunas modificaciones que no nos vamos a detener en eso, pero que tienen que ver con la gestión de recursos, con el enfoque en algunos grupos claves también para manejar y el empoderamiento y la participación comunitaria, entre otras cosas. Y desde el punto de vista comportamental, también la información y la consejería, por ejemplo, los servicios de prueba de VIH, la información, educación y comunicación respecto a las estrategias para las poblaciones claves como los adolescentes y los jóvenes, ¿cierto? Y también la estrategia a través de medios de comunicación, redes sociales y todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías y esta nueva forma de mostrar la información, ¿cierto? De manera más rápida. Como yo les mencionaba anteriormente, respecto de estas estrategias, podemos establecerlas a través de la Ley 20.418 de Educación Sexual y también a través del Programa para la Prevención y Control del VIH-Sida. Particularmente el componente 1 tiene que ver con la promoción del sexo seguro y la prevención, y aquí se establecen campañas de comunicación social educativa, proyectos de prevención que pueden ser a nivel grupal, comunitario, consejerías individuales en VIH-Sida en los sectores que yo les mencionaba previamente, también el establecimiento de esta prevención combinada, como lo vimos en la diapositiva previa, y la capacitación y asesoría técnica en VIH-Sida e ITS. El componente número 2 tiene que ver con la atención integral para la detección, diagnóstico, control y tratamiento del VIH-Sida y las ITS, lo que implica la atención clínica para la detección y diagnóstico y también la atención integral a personas que viven con VIH-Sida. Respecto del componente 3 de esta estrategia, corresponde a la vigilancia epidemiológica. Aquí tener buenos sistemas de información e investigación que nos permitan también llegar a esos grupos clave. Y el componente 4 que corresponde a la planificación, al monitoreo y a la evaluación de las distintas estrategias que se están realizando en relación con la promoción de estilos de vida saludable y la prevención de las distintas ITS, incluido el VIH. Otra estrategia de prevención tiene que ver con la profilaxis preexposición, probablemente lo han escuchado, que es el PrEP. El PrEP en el fondo es la toma de un medicamento que es un antirretroviral en personas particularmente expuestas al virus del VIH. Y aquí, por ejemplo, si las personas son usuarios de FONASA, y yo les dejo aquí lo que establece la orientación técnica del año 2019 del Ministerio de Salud, ¿cuándo podemos incluir a una persona dentro de esta profilaxis preexposición? Dice, ¿cierto?, que tiene que ser una persona del sistema FONASA o PRICE, que FONASA igual, funciona igual, ¿cierto?, con un estatus VIH negativo, o sea, que tenga un examen reciente que sea negativo, que tenga a lo menos 18 años de edad, que no tenga sospecha de infección aguda, o sea, no esté en periodo de ventana, y que sea pareja sexual de alguna persona que vive con VIH pero no está en terapia antirretroviral, o que estando en terapia antirretroviral esta persona todavía tenga carga viral detectable. Si tiene carga viral indetectable, significa que no transmite el virus, por lo tanto su pareja no entraría en esta condición para usar la profilaxis. Algunas otras condiciones, que sea sexualmente activo, por ejemplo, que habitualmente tenga relaciones anales sin condón con más de una pareja, que use, por ejemplo, drogas de manera recreativa en el contexto de relaciones sexuales. Entonces se pide una serie de criterios de inclusión donde estas personas entonces pueden acceder a la profilaxis preexposición. Y como aquí yo les menciono, como establece tan claramente que tenga 18 años de edad, los menores de edad estarían en Chile por lo menos fuera de esta estrategia de prevención, lo que no se relaciona particularmente con los resultados que se quieren esperar si no ponemos a disposición todos los elementos de prevención que pudieran utilizar los menores de edad. Respecto de la profilaxis post-exposición, que es el PEP, tampoco está disponible para la población adolescente e incluso más restrictivo su uso en Chile,
porque está disponible en nuestro país únicamente para personal sanitario que ha sido expuesto al VIH por algún tipo de accidente laboral. Y también para las personas que han sufrido alguna agresión sexual, y aquí además se tiene que establecer el riesgo de que esa agresión sexual pueda transmitir el virus, entonces tampoco se le entrega a todas las personas, ¿ya? Se utiliza obviamente en caso de emergencia, no es de uso regular, y el uso de este medicamento, que es un antirretroviral, se utiliza hasta un máximo de 72 horas posterior a la exposición, o sea, tengo 3 días para solicitar esta profilaxis. Se utiliza este medicamento por 28 días, teniendo una efectividad de hasta un 93%, y no es recomendable para personas expuestas al riesgo de manera repetida, que en este caso, si cumplen los requisitos, deberíamos usar la profilaxis pre-exposición, ¿ya? Esta profilaxis tiene un efecto retroactivo, o sea, yo no lo podría tomar un mes o estos 28 días porque voy a tener relaciones sexuales con una persona que vive con VIH de manera posterior. ¿Ya se entiende? Es como el similar de la píldora de anticoncepción de emergencia. Y como les menciono, no está disponible tampoco para la población adolescente, y se espera que el ministerio en algún momento pueda liberar esa restricciones asociadas a la profilaxis por exposición, y que pueda estar disponible efectivamente para alguien que haya tenido una relación sexual de riesgo, y no solamente para los trabajadores del área de la salud expuestos al VIH o aquellos que han tenido una agresión sexual. Como conclusión podemos mencionar que el VIH-Sida en Chile sigue siendo un importante problema de salud pública y que todavía es difícil de manejar incluso en la población adolescente. El grupo de personas jóvenes es el más afectado con los casos nuevos, y aquí entonces este trabajo que se puede realizar con los adolescentes durante, idealmente, ¿cierto?, desde la infancia, para inculcar hábitos saludables, incluidos los relacionados con su vida sexual, podrían permitir entonces que tengamos menos casos nuevos a partir de la educación que se le pueda entregar a este grupo de personas. Importante reforzar el uso del preservativo, que sigue siendo un desafío actual y futuro. A pesar de todas las campañas que se realizan, no hay mayor consistencia en su uso, y también debe fortalecerse la realización del examen del VIH-Sida en la población y tomarlo como un examen de salud preventivo más, y no como una cosa tan oculta o restrictiva. También es relevante mencionar que en el caso de los adolescentes que viven con VIH, ya sea porque tuvieron una transmisión vertical y desde niños viven con este problema de salud, o que han tenido un diagnóstico reciente, se ha mantenido todavía la particularidad asociada al estigma social, ¿cierto?, a la discriminación, y por lo tanto sigue siendo un diagnóstico reservado y que muchas personas prefieren no compartir por miedo también al rechazo. Así que también eso es relevante de trabajar con la población en general. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta si hay alguna duda asociada al contenido de la clase.